Dicen que en la oscuridad, lo que más miedo da, no es lo que ves, sino lo que te está mirando sin que lo notes. Bienvenido a este canal donde el silencio nunca está vacío. Deja tu like, suscríbete y prepárate. Ahora sí, comencemos. Lo que están a punto de escuchar es la experiencia real de Manuel Ortega Santos, un vigilante nocturno de 34 años originario de Toluca, Estado de México. Durante 3 meses trabajó en la Escuela Secundaria Técnica número 47, ubicada a escasos 50 metros del Panteón Municipal de San Mateo Oxtotitlán. Manuel accedió a compartir su testimonio con la condición de mantener ciertos detalles en reserva, por razones que entenderán conforme avance esta narración. Él ya no trabaja ahí. De hecho, nadie ha aceptado ese puesto desde entonces. La escuela cerró sus puertas hace 2 años, y el edificio permanece abandonado. Esto no es una leyenda urbana. Esto le pasó a una persona real, en un lugar real, y las consecuencias fueron absolutamente reales. Les advierto que si son sensibles o están solos en este momento, tal vez quieran posponer esta escucha, porque lo que Manuel vivió en esas noches cambiará la forma en que ven los lugares vacíos después del anochecer. Prepárense. Esta es su historia. Me llamo Manuel Ortega Santos y tengo 34 años. Nací y crecí en Toluca, Estado de México, en una colonia humilde pero tranquila. Siempre fui una persona normal, trabajadora, de esas que no creen en fantasmas ni en cosas raras. Iba a misa los domingos con mi mamá, pero más por costumbre que por otra cosa. Nunca me pasó nada extraño en toda mi vida, hasta que acepté ese trabajo. Fue en febrero de 2022 cuando me quedé sin empleo. Trabajaba en una fábrica de textiles que cerró por la pandemia y las deudas. Tenía que mantener a mi esposa Lucía y a mis 2 hijos, uno de 7 y otro de 4 años. El dinero se acababa rápido y las cuentas no perdonan. Empecé a buscar trabajo desesperadamente, pidiendo en todos lados, tocando puertas, dejando solicitudes. Nada. Un día, mi compadre Javier me habló. Él trabajaba en el ayuntamiento y me dijo que había una plaza de vigilante nocturno en una escuela secundaria. El pago era bueno, muy bueno de hecho, casi el doble de lo que ganaba en la fábrica. Eso me pareció raro desde el principio, pero yo no estaba en posición de rechazar nada. Le pregunté por qué pagaban tanto y se quedó callado un momento. Luego me dijo que era porque nadie quería el puesto, que habían pasado ya 4 vigilantes en 6 meses, y todos renunciaban a las pocas semanas. Algunos ni terminaban la primera semana. Me explicó que la escuela estaba justo al lado del Panteón Municipal, que era un edificio viejo, y que los guardias anteriores decían que se escuchaban cosas por la noche. Ruidos, voces, pasos. Yo me reí. Le dije que no me importaba, que necesitaba el dinero y que esas historias eran puras tonterías para asustar. Javier no se rió conmigo. Me miró serio y me dijo que lo pensara bien. Pero yo ya había decidido. Firmé el contrato 2 días después. La Escuela Secundaria Técnica número 47 está en San Mateo Oxtotitlán, una zona que queda como a 20 minutos del centro de Toluca. Es un lugar medio apartado, rodeado de casas viejas y calles mal iluminadas. El edificio de la escuela tiene más de 50 años. Es de esas construcciones antiguas de concreto gris, de 2 pisos, con pasillos largos y ventanas grandes con barrotes. Tiene como 12 salones, una biblioteca pequeña, una dirección, baños y una cancha de básquet en el patio central. Lo que más me impresionó la primera vez que fui fue el panteón. No es que esté pegado a la escuela, pero está tan cerca que desde la azotea puedes ver perfectamente las cruces y las tumbas. Hay apenas una calle angosta que separa el muro de la escuela del muro del cementerio. En las noches, cuando no hay nadie, puedes escuchar cómo el viento mueve las ramas de los árboles que están dentro del panteón. Son árboles viejos, enormes, que se ven negros contra el cielo. Mi primer día fue un lunes de marzo. Llegué a las 11 de la noche, que era mi hora de entrada. El turno terminaba a las 7 de la mañana, cuando llegaba el personal de limpieza. El director de la escuela, el profesor Ramírez, me enseñó las instalaciones durante el día anterior. Me dio las llaves, me explicó las rondas que tenía que hacer cada hora por todos los pisos y pasillos,
y me mostró la caseta de vigilancia que estaba junto a la entrada principal. Era un cuartito pequeño de tal vez 2 metros por 2 metros, con una silla, un escritorio, una lámpara y un ventilador viejo. Había un registro donde tenía que anotar cada ronda y cualquier cosa fuera de lo normal. El profesor Ramírez era un señor mayor, como de 60 años, serio y de pocas palabras. Cuando terminó de explicarme todo, me puso una mano en el hombro y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que si escuchaba algo raro, que no fuera a investigar solo, que me quedara en la caseta y que anotara todo en el registro, pero que no saliera. Le pregunté a qué se refería y él solo negó con la cabeza. Me dijo que ya lo entendería. Esa primera noche llegué puntual. Javier me llevó en su carro porque el mío estaba descompuesto. Cuando me bajé frente a la escuela ya estaba oscuro. La calle no tenía casi alumbrado público, solo un poste cada 50 metros que daba una luz amarilla muy débil. Saqué las llaves y abrí el portón grande de metal. Chirrió horrible, como si nadie lo hubiera aceitado en años. Entré y lo cerré con candado detrás de mí. La escuela de noche es completamente diferente a como se ve de día. Durante el día está llena de niños corriendo, gritando, riendo. Hay maestros, hay vida. Pero de noche es como si todo eso desapareciera y quedara solo el cascarón vacío del edificio. Mis pasos sonaban muy fuerte en el concreto. Había silencio total. Un silencio pesado que te hace sentir incómodo. Caminé hasta la caseta y prendí la luz. El foquito era débil y hacía que todo se viera medio amarillo y triste. Me senté en la silla y saqué mi termo con café. Miré el reloj. Eran las 11:05 de la noche. Tenía que hacer mi primera ronda a las 12. Los primeros 40 minutos no pasó nada. Me quedé ahí sentado, tomando café, checando mi celular. La señal era malísima ahí adentro. Apenas me llegaba una rayita. Intenté ver algunos videos, pero no cargaban. Así que solo me puse a mirar por la ventana de la caseta hacia el patio. Todo estaba oscuro. Las luces del patio estaban apagadas. Solo se veía lo que iluminaba el poste de la calle que estaba afuera. A las 12 en punto agarré mi linterna, el llavero con todas las llaves, y salí a hacer la ronda. El procedimiento era simple. Tenía que recorrer todo el primer piso, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera ventanas rotas, que no hubiera nadie escondido. Luego subir al segundo piso y hacer lo mismo. Después bajar, dar una vuelta por el patio, revisar los baños y regresar a la caseta para anotar en el registro que todo estaba en orden. Empecé por el pasillo del primer piso. Mis pasos sonaban fuerte y hacían eco. El pasillo era largo, como de unos 30 metros, con salones a ambos lados. Las puertas eran de madera vieja con ventanas de vidrio esmerilado. Alumbré con la linterna cada puerta, cada ventana, todo cerrado, todo normal. Llegué al final del pasillo donde estaban las escaleras. Subí al segundo piso. Arriba había otro pasillo igual de largo, pero este daba hacia el lado del panteón. Había ventanas grandes con barrotes que daban hacia afuera. Me asomé por una y vi el cementerio del otro lado de la calle. Las cruces se veían como sombras negras. Los árboles se movían con el viento. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me dije a mí mismo que era una tontería tener miedo. Revisé todos los salones del segundo piso, todo cerrado, todo en orden. Bajé de nuevo, di la vuelta por el patio, revisé los baños, nada, todo tranquilo. Regresé a la caseta y anoté en el registro. Primera ronda, 12:20 de la madrugada, todo en orden. Me senté de nuevo y me serví más café. Hasta ese momento todo iba bien. Pensé que las historias que me había contado Javier eran exageraciones, que los otros vigilantes habían sido miedosos. Yo no iba a renunciar por tonterías. La siguiente ronda la tenía que hacer a la 1 de la mañana. Me quedé en la caseta esperando, viendo mi celular sin señal, tratando de mantenerme despierto. El café ayudaba, pero el silencio era tan pesado que te daban ganas de dormir de todos modos. Cuando faltaban 10 minutos para la 1 escuché algo. Fue un sonido muy leve, como un golpecito. Venía de algún lugar del edificio, pero no supe identificar de dónde. Me paré y salí de la caseta.
Me quedé parado ahí en el patio, escuchando. Nada. Silencio total. Pensé que había sido mi imaginación o tal vez un animal, un gato o una rata. A la 1 hice mi segunda ronda. Esta vez fui más rápido. Primer piso, todo bien. Segundo piso, todo bien. Cuando estaba en el pasillo de arriba escuché de nuevo ese sonido, como un golpecito suave, como si alguien tocara una puerta con los nudillos. Me quedé quieto, alumbrando con la linterna hacia donde creí que venía el sonido. Era del salón de al final del pasillo, el salón 12. Caminé despacio hacia allá. El corazón me empezó a latir más rápido. Llegué a la puerta y alumbré por el vidrio esmerilado. No se veía nada claramente, solo las sombras de los escritorios y las sillas. Probé la puerta. Estaba cerrada con llave. Todo normal. Esperé ahí parado como un minuto escuchando. Nada. Decidí que estaba poniéndome nervioso sin razón. Terminé la ronda y volví a la caseta. Anoté todo en el registro. Segunda ronda, 1:15, todo en orden. Aunque sí escribí que había escuchado un ruido pero que probablemente era un animal. Las siguientes 2 rondas, a las 2 y a las 3 de la mañana, pasaron sin problemas. No escuché nada raro. Empezaba a relajarme de nuevo. Pensé que el primer susto había sido solo los nervios de la primera noche. Pero entonces llegó la ronda de las 4 de la mañana. Y ahí fue cuando empezó todo de verdad. Salí de la caseta con mi linterna como siempre. El aire estaba más frío que antes. Se sentía pesado, húmedo. Entré al edificio por el pasillo del primer piso y empecé mi revisión. Todo iba normal hasta que llegué a las escaleras. Cuando puse el pie en el primer escalón escuché algo que me heló la sangre. Eran pasos. Pasos lentos y claros que venían del segundo piso. Pasos de alguien caminando por el pasillo de arriba. Me quedé completamente inmóvil. El sonido era inconfundible. No eran golpecitos, no era el viento, eran pasos de zapatos sobre concreto. Alguien estaba caminando arriba. Mi primer pensamiento fue que había un ladrón o alguien que se había metido a la escuela. Agarré mi celular para llamar a la policía, pero no tenía señal. Maldije en voz baja. Los pasos seguían. Caminaban despacio por el pasillo de arriba, de un lado al otro. Recordé lo que me había dicho el profesor Ramírez, que si escuchaba algo raro no investigara solo, pero si había alguien ahí arriba era mi responsabilidad revisarlo. Para eso me pagaban. Empecé a subir las escaleras muy despacio, tratando de no hacer ruido. Apagué la linterna para que quien estuviera arriba no me viera venir. Subí escalón por escalón, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Llegué al segundo piso y me asomé con cuidado. El pasillo estaba completamente oscuro. No había nadie, pero los pasos habían parado. Esperé ahí agachado junto a las escaleras, conteniendo la respiración. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Nada. Prendí la linterna y alumbré todo el pasillo. Estaba vacío. Las puertas de todos los salones estaban cerradas. No había nadie. Pero yo había escuchado esos pasos claramente. No me lo había imaginado. Caminé por todo el pasillo revisando cada puerta, cada ventana. Todo cerrado. Fui hasta el otro extremo del edificio. Nada. No había forma de que alguien pudiera haber salido sin que yo lo viera. Solo había una escalera, y yo había estado ahí todo el tiempo. Bajé de nuevo confundido y asustado. Regresé a la caseta casi corriendo. Me senté y me temblaban las manos. Anoté en el registro lo que había pasado, pero traté de que sonara normal. 4ª ronda, 4:30. Escuché ruidos en segundo piso. Revisé y no encontré nada. Posiblemente el edificio asentándose. Pero yo sabía que no era eso. Yo había escuchado pasos. Pasos de una persona caminando. Me quedé en la caseta sin atreverme a salir hasta que llegó la hora de la ronda de las 5. Para entonces ya estaba amaneciendo un poco. El cielo empezaba a ponerse gris. Eso me dio un poco de valor. Hice la ronda rápido, casi corriendo por los pasillos. No escuché nada raro esta vez. Todo estaba en silencio. La última ronda era a las 6. Ya había más luz afuera. Los pájaros empezaban a cantar. Me sentía más tranquilo. Hice mi recorrido normal y no pasó nada.
A las 7:10 llegó doña Marta, la señora de la limpieza. Le abrí el portón y me saludó con una sonrisa. Le pregunté si alguna vez había escuchado cosas raras en la escuela, y ella se puso seria. Me dijo que ella solo trabajaba de día y que nunca se quedaría de noche ahí, que todos en el pueblo sabían que la escuela estaba embrujada desde hace años, desde antes de que ella empezara a trabajar ahí. Le pregunté qué había pasado, pero ella solo negó con la cabeza y se fue a hacer su trabajo. Me quedé parado ahí, cansado, confundido, queriendo irme a mi casa. Javier llegó a recogerme a las 7:15. En el camino le conté lo de los pasos y él solo suspiró. Me dijo que todos los vigilantes anteriores habían reportado lo mismo, que los pasos eran solo el principio. Llegué a mi casa y Lucía me recibió con el desayuno listo. Mis hijos corrieron a abrazarme, me bañé y me acosté a dormir. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba esos pasos en mi cabeza, esos pasos lentos y pesados caminando por el pasillo vacío. Esa noche regresé al trabajo. No quería, pero necesitaba el dinero. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que estaba cansado, que los edificios viejos hacen ruidos, pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo. La segunda noche empezó igual que la primera, todo tranquilo hasta las 4 de la mañana. Hice mi ronda y cuando subí al segundo piso los escuché de nuevo. Los pasos, pero esta vez eran diferentes, eran más rápidos, como si alguien caminara con prisa por el pasillo, y venían directo hacia mí. Me quedé paralizado. Los pasos se acercaban cada vez más, podía escucharlos claramente. Izquierda, derecha, cada vez más cerca. Alumbré con la linterna, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, pero los pasos seguían acercándose, y entonces pasaron junto a mí. Sentí como si alguien me rozara al pasar. Una corriente de aire helado me golpeó. Los pasos siguieron hasta las escaleras y bajaron. Los escuché bajar escalón por escalón. Luego silencio. Me quedé ahí temblando como hoja durante no sé cuánto tiempo. Cuando por fin pude moverme, bajé corriendo a la caseta. Me encerré y no salí hasta que amaneció. Esa noche no hice más rondas. Me quedé ahí sentado, rezando, llorando, pensando en renunciar. Pero al día siguiente pensé en mis hijos, en las cuentas que tenía que pagar, en que no había otro trabajo. Regresé la tercera noche, y la tercera noche fue peor. Esta vez los pasos empezaron desde la primera ronda, y no eran solo pasos. Escuché puertas que se abrían y cerraban solas. Escuché voces bajas que susurraban cosas que no podía entender. Escuché llantos de niños que venían de los salones vacíos. Cada noche que pasaba era peor que la anterior. Los sonidos se hacían más fuertes, más claros, más reales. Empecé a ver cosas, sombras que se movían por los pasillos, figuras que aparecían por un segundo en las ventanas y luego desaparecían. Una noche vi a una niña parada al final del pasillo del segundo piso. Vestía un uniforme viejo de la escuela. Me miraba fijamente. Parpadeé y ya no estaba. Le conté todo a Lucía. Ella me rogó que renunciara, que buscáramos otra solución. Pero yo seguía pensando que podía aguantar, que solo era cuestión de acostumbrarme, que el dinero valía la pena. Después de 2 semanas empecé a dormir mal durante el día. Tenía pesadillas horribles. Soñaba que estaba en la escuela y que algo me perseguía por los pasillos. Algo oscuro que no podía ver bien, pero que sabía que quería hacerme daño. Me despertaba gritando. Los niños empezaron a tenerme miedo porque me veían demacrado, pálido, con ojeras enormes. Lucía me decía que había cambiado, que ya no era el mismo, que estaba ausente todo el tiempo. Y tenía razón. Esa escuela me estaba consumiendo. Pero yo seguía yendo cada noche porque no sabía qué más hacer. La 4ª semana pasó algo que me hizo entender que lo que estaba en esa escuela no solo quería asustarme, quería algo más. Era una noche de lluvia. Llegué empapado a la escuela. Hice mis primeras rondas sin problemas, pero a las 3 de la mañana, cuando estaba en el segundo piso, todas las luces del edificio se prendieron solas. Todos los salones, todos los pasillos, se prendieron al mismo tiempo con un zumbido fuerte, y entonces las puertas empezaron a abrirse, una por una.
Todas las puertas de los salones se abrieron solas, lentamente, haciendo ese sonido de bisagras oxidadas. Me quedé parado en medio del pasillo viendo cómo las 12 puertas se abrían completamente. De los salones empezó a salir gente, o lo que parecía gente. Eran figuras oscuras, sin cara, sin detalles, solo siluetas negras que caminaban despacio hacia mí. Salieron de todos los salones, docenas de ellas. Caminaban todas hacia mí en silencio. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida. Bajé las escaleras de 3 en 3, crucé el patio resbalándome con la lluvia. Llegué a la caseta y cerré la puerta con seguro. Me tiré en el suelo temblando. Podía escuchar pasos afuera, muchos pasos. Rodeando la caseta, golpearon la puerta, golpearon las ventanas. Durante horas, yo me quedé ahí acurrucado en una esquina, llorando, rezando, rogándole a Dios que amaneciera pronto. Los golpes no pararon hasta las 6 de la mañana. Cuando salió el sol, todo se detuvo. El silencio regresó. Doña Marta llegó y me encontró tirado en el piso de la caseta. Llamó a una ambulancia. Me llevaron al hospital. Los doctores dijeron que había tenido una crisis nerviosa. Me dieron pastillas para dormir y me mandaron a casa. Lucía me cuidó durante 3 días. Le dije que iba a renunciar, que no importaba el dinero, que ese lugar me estaba volviendo loco. Ella estuvo de acuerdo, pero antes de poder renunciar formalmente pasó algo. Algo que terminó con todo. Una semana después de mi crisis, Javier me llamó muy temprano. Estaba llorando. Me dijo que fuera urgente al hospital, que había pasado algo terrible. Cuando llegué me encontré con el profesor Ramírez, con otros maestros de la escuela, con policías. Me dijeron que habían encontrado a alguien en la escuela. Un niño de 2º grado había entrado a escondidas la noche anterior. Sus papás lo reportaron desaparecido. Lo encontraron en la mañana dentro de uno de los salones del 2º piso. No me dijeron más, no me dejaron ver nada. Pero por las caras de los policías y de los maestros supe que algo horrible había pasado. Algo que no querían decirme. La escuela cerró inmediatamente. Hicieron una investigación. Yo tuve que declarar varias veces. Me preguntaron por qué no había hecho mis rondas esa noche, por qué no había revisado bien. Traté de explicar lo que había vivido durante esas semanas, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba loco o que estaba inventando excusas. Nunca me dijeron exactamente qué le pasó a ese niño. Pero escuché rumores horribles que no quiero repetir. Lo único que sé es que después de eso la escuela nunca volvió a abrir. Los niños fueron transferidos a otras instituciones. El edificio quedó abandonado. Han pasado 3 años desde entonces. 3 años en los que no he podido dormir bien una sola noche. 3 años en los que cada vez que cierro los ojos veo esas sombras oscuras caminando hacia mí. Escucho esos pasos. Escucho esas voces susurrando cosas que nunca podré entender. Perdí mi trabajo. Nadie quiso contratarme después de lo que pasó. Dicen que soy un loco, que invento historias. Lucía se fue hace 1 año. Se llevó a los niños. Dijo que ya no podía vivir conmigo, que le daba miedo verme despertarme gritando todas las noches. Ahora vivo solo en un cuarto que rento en el centro. Sobrevivo con trabajos temporales con lo poco que puedo conseguir. Pero lo peor no es la pobreza. Lo peor no es estar solo. Lo peor es que ellos no se han ido. Sigo escuchándolos. Los pasos, las voces, los golpes en las paredes. Me siguen a donde vaya. De día, de noche, no importa. Están siempre ahí, esperando. A veces veo sombras en las esquinas de mi cuarto. A veces siento esa corriente de aire helado que sentí aquella noche en el pasillo. Y sé que es solo cuestión de tiempo. No sé qué quieren de mí. No sé por qué me eligieron, pero sé que no van a parar. Sé que cada día están más cerca de hacer conmigo lo que sea que le hicieron a ese niño. Por eso estoy contando esto, porque necesito que alguien sepa la verdad, porque cuando me encuentren, porque sé que me van a encontrar, quiero que entiendan que no estaba loco, que todo lo que dije era verdad. La Escuela Secundaria Técnica número 47 en San Mateo, Oxtotitlán, sigue ahí. Vacía, silenciosa,
esperando. Las autoridades pusieron un letrero que dice propiedad privada, no pasar. Pero yo sé que eso no va a detener nada. Yo sé que lo que está ahí adentro no necesita que alguien entre, porque puede salir, y cuando salga, cuando termine conmigo va a buscar a alguien más. Otro vigilante, otro trabajador, otra persona desesperada que necesite el dinero y no haga preguntas. Si alguna vez les ofrecen un trabajo de vigilancia nocturna en una escuela vieja cerca de un cementerio, si el pago es demasiado bueno para ser verdad, si nadie más quiere el puesto, por favor, por lo que más quieran, no lo acepten. No cometan mi error, porque hay cosas en este mundo que no deberían existir. Lugares donde el velo entre los vivos y los muertos es tan delgado que se rompe. Y cuando eso pasa, cuando ese velo se rompe, ya no hay vuelta atrás. Yo aprendí eso demasiado tarde, y ahora voy a pagar el precio. Anoche escuché los pasos de nuevo, pero esta vez no venían de lejos. Venían del pasillo afuera de mi cuarto. Se detuvieron frente a mi puerta, y se quedaron ahí, durante horas, esperando. Sé que esta noche van a entrar. Lo sé porque la manija de la puerta empezó a moverse sola. Despacio, probando, buscando la forma de abrirse. No voy a correr. No tiene sentido. Ya no puedo escapar de esto. Estoy sentado aquí, en mi cama, esperando, grabando esto en mi teléfono para que quede un registro. Ya casi es medianoche. La manija se está moviendo más rápido. Puedo escuchar respiraciones del otro lado de la puerta. Muchas respiraciones. Si alguien escucha esto, por favor no vayan a esa escuela. No traten de investigar. No busquen respuestas. Solo aléjense. Olviden que ese lugar existe. Y si algún día pasan por ahí de noche y ven luces prendidas en los salones, si escuchan voces de niños jugando, si ven sombras moviéndose detrás de las ventanas, sigan caminando. No volteen. No se detengan, porque ellos van a intentar que entren, y si entran, nunca van a poder salir. La puerta se está abriendo. Ya puedo ver las sombras entrando. Son las mismas que vi aquella noche en el pasillo, las mismas que han estado siguiéndome todos estos años. Vienen por mí. Hay trabajos que uno acepta por necesidad, sin pensar mucho en las consecuencias. El turno de noche en una gasolinera parece inofensivo al principio. Solo atender a los pocos clientes que llegan de madrugada, limpiar un poco, revisar que todo esté en orden. Pero cuando estás solo durante 8 horas en un lugar donde la oscuridad se extiende por kilómetros, empiezas a darte cuenta de que la noche trae consigo cosas que preferirías no conocer. Mi nombre es Roberto Mendoza García. Tengo 26 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Llevo trabajando en esta gasolinera desde hace 3 meses. Está ubicada en la carretera que va hacia Tepic, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Es un lugar solitario rodeado de campos y cerros. Durante el día se ve normal, incluso bonito con el paisaje verde. Pero cuando cae la noche, todo cambia. La primera semana fue tranquila. Llegaban camioneros, algún que otro viajero perdido, gente que regresaba tarde del trabajo, conversaciones normales, pagos rápidos, nada fuera de lo común. Don Armando, el dueño, me había advertido que las noches podían ser largas y aburridas, pero nunca me habló de lo que realmente pasaba en ese lugar. Todo comenzó a cambiar la segunda semana. Era un martes, cerca de las 2 de la mañana. Estaba revisando el inventario en la pequeña tienda cuando escuché que un carro se acercaba. El sonido del motor era extraño, como si el vehículo tuviera problemas. Salí de la tienda y vi un carro viejo de esos modelos de los años 80, color verde deslavado. Se detuvo en la bomba número 3. Del carro bajó un hombre mayor, tal vez de unos 60 años. Vestía una camisa de cuadros y pantalones de mezclilla. Lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Estaban muy hundidos, y tenía una mirada que me hizo sentir incómodo. No dijo ni una palabra, solo señaló la bomba con el dedo. Le puse gasolina mientras él esperaba recargado en su carro, sin quitarme los ojos de encima. Cuando terminé, se acercó a apagarme. Sus manos estaban heladas, como si hubiera estado en un refrigerador.
Me dio un billete de 50 pesos y cuando le fui a dar el cambio, me dijo con una voz rasposa que apenas pude entender: «Quédate con todo, muchacho, vas a necesitar la suerte». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, ya se había subido a su carro y se alejaba por la carretera. Lo extraño es que su carro no hacía ruido al alejarse. Era como si se deslizara sobre el asfalto en completo silencio. Esa noche no pude dormir bien cuando llegué a mi casa. Algo en la mirada de ese hombre me había quedado grabado. Durante los días siguientes traté de no pensar en el incidente, pero por las noches, cuando estaba solo en la gasolinera, su voz se repetía en mi cabeza: «Vas a necesitar la suerte». La siguiente vez que algo raro pasó fue el viernes de esa misma semana. Eran las 3 de la mañana y estaba limpiando los cristales de la entrada cuando vi una figura caminando por la carretera. Venía del lado norte, caminando muy despacio. Al principio pensé que era alguien que se había quedado sin gasolina y venía caminando hacia la estación, pero conforme se acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. La persona caminaba de una manera extraña, como si le costara trabajo mantener el equilibrio. Cuando llegó a la luz de los reflectores de la gasolinera, pude ver que era una mujer joven, tal vez de unos 20 años. Su vestido estaba sucio y roto, y su cabello se veía desordenado. Se acercó a la puerta de cristal de la tienda y comenzó a golpearla con las palmas de las manos. No decía nada, solo golpeaba el cristal una y otra vez. Sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo que la hubiera llenado de terror. Abrí la puerta para preguntarle qué necesitaba, si quería que llamara a alguien o si estaba lastimada. Pero cuando abrí la puerta, ella dejó de golpear y se quedó ahí parada, mirándome fijamente. Sus labios se movían como si estuviera tratando de decir algo, pero no salía ningún sonido. «¿Está usted bien, señorita? ¿Necesita ayuda?». Ella siguió moviendo los labios sin hacer ruido durante unos segundos más. Después, de repente, comenzó a caminar hacia atrás, alejándose de la gasolinera. Siguió caminando hacia atrás, sin voltear, hasta que la oscuridad se la tragó completamente. Me quedé parado en la puerta durante varios minutos, tratando de entender lo que había pasado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que una mujer había venido a golpear mi puerta y después se había ido caminando hacia atrás? Esa noche llamé a don Armando cuando llegó la mañana. Le conté lo que había pasado y él se quedó callado por un momento largo antes de responder: «Roberto, hay cosas que pasan en esa carretera que es mejor no preguntarles mucho. La gasolinera ha estado ahí por más de 20 años y siempre han pasado cosas raras. Por eso no consigo empleados que duren mucho tiempo en el turno de noche». «¿Qué tipo de cosas, don Armando?». «Es mejor que no lo sepas, muchacho. Solo te digo una cosa. Si algo te da mucho miedo, si sientes que estás en peligro de verdad, cierra la gasolinera y vete a tu casa. El dinero se puede reponer, pero tú no». Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero también me dieron más miedo. Si don Armando, que era un hombre muy calmado y práctico, me decía esas cosas, era porque realmente pasaban cosas extrañas en ese lugar. Los siguientes días traté de mantenerme ocupado durante mis turnos. Limpiaba todo 2 veces, organizaba los productos de la tienda una y otra vez, escuchaba música en el radio para no sentir tanto el silencio. Pero por más que tratara de distraerme, no podía quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. Era como si hubiera ojos en la oscuridad que me seguían todos mis movimientos. Cuando salía a limpiar las bombas, sentía que había alguien parado detrás de mí. Cuando estaba en la tienda, veía sombras que se movían al otro lado de los cristales. Pero cada vez que volteaba a ver, no había nadie. El ambiente en la gasolinera había cambiado. Ya no se sentía como un trabajo normal. El aire mismo parecía más pesado, como si cargara con algo invisible que me hacía sentir intranquilo todo el tiempo. Las noches se habían vuelto eternas, y cada ruido, cada movimiento en la oscuridad me ponía los nervios de punta. La tercera semana fue cuando las cosas realmente empezaron a ponerse feas. Era un domingo por la noche, o mejor dicho, lunes por la madrugada. Había llovido durante el día y el asfalto todavía estaba mojado. El reflejo de las luces de la gasolinera en los charcos le daba al lugar un aspecto aún más siniestro.
Eran las 12:30 de la noche cuando llegó un camión de carga. Era grande, de esos que usan para transportar mercancía pesada. Se estacionó en una de las bombas diésel y bajó el conductor. Era un hombre fornido, con barba y gorra. Se veía normal, como cualquier camionero que había atendido antes. Me pidió que le llenara el tanque y después entró a la tienda a comprar algo de comer. Mientras le ponía el diésel al camión, pude escuchar que venía música desde la cabina. Era música norteña, nada extraño. Pero después de unos minutos, la música cambió. Se volvió una melodía que nunca había escuchado antes, muy triste y lenta. Cuando terminé de llenar el tanque, el camionero salió de la tienda con unas galletas y un refresco. Pero cuando se acercó a pagarme, me di cuenta de que algo había cambiado en él. Su cara se veía diferente, más pálida, y sus ojos tenían una expresión ausente. ¿Todo bien?, le pregunté. Él me miró como si no me hubiera visto antes, como si acabara de darse cuenta de dónde estaba. ¿Dónde estoy?, me preguntó con voz confundida. En la gasolinera de la carretera a Tepic, señor. ¿Se siente bien? Se quedó callado por un momento mirando alrededor como si estuviera perdido. Después sacó su cartera y me pagó, pero cuando me dio el dinero, sus manos temblaban. No debería estar aquí, murmuró. No era mi intención venir aquí. ¿A qué se refiere, señor? Iba camino a Tijuana, salí de Veracruz hace 6 horas, no entiendo cómo llegué hasta acá. Lo que me dijo no tenía sentido. Veracruz está al sureste de México y Tijuana al noroeste. Para ir de un lugar al otro, no hay ninguna razón para pasar por esta carretera. Le mostré en el mapa que teníamos en la tienda donde estábamos, y cuando lo vio, su cara se puso completamente blanca. Esto no puede ser, repetía una y otra vez. Esto no puede ser. Se subió a su camión muy rápido y se fue sin decir nada más. Pero lo extraño fue que se dirigió hacia el sur, hacia Guadalajara, cuando según él iba hacia Tijuana, que está hacia el norte. Esa misma noche, como a las 2 de la mañana, pasó algo que todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Estaba organizando unos productos en la tienda cuando escuché que alguien tocaba la bocina de un carro. Salí y vi un carro familiar, de esos que usan las familias para viajar, estacionado junto a una de las bombas. Había una familia adentro, un papá, una mamá y 2 niños. Se veían como una familia normal que venía de viaje. El papá bajó y me pidió que le pusiera gasolina. Mientras le llenaba el tanque, pude ver a la familia a través de las ventanas del carro. La mamá estaba dormida recargada en la ventana, y los 2 niños también dormían en el asiento de atrás. El papá me platicó que venían de unas vacaciones en Mazatlán y que iban de regreso a la Ciudad de México. Dijo que habían decidido manejar durante la noche para evitar el tráfico del día. Todo sonaba normal, pero cuando terminé de ponerle la gasolina y fui a cobrarle, noté algo que me heló la sangre. Los niños que estaban dormidos en el asiento de atrás tenían los ojos abiertos. No se movían. No respiraban que yo pudiera ver. Solo tenían los ojos abiertos mirando hacia el techo del carro. ¿Sus niños están bien?, le pregunté al papá tratando de no sonar alarmado. Él volteó hacia el carro y después me miró con una sonrisa extraña. Están cansados del viaje, han dormido mucho. Es que se ven como si tuvieran los ojos abiertos. El papá siguió sonriendo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Los niños duermen así a veces, no te preocupes. Me pagó y se subió al carro. Antes de irse bajó la ventana y me gritó: Gracias por todo, nos vemos pronto. Mientras se alejaban, alcancé a ver por la ventana trasera que los niños seguían en la misma posición, con los ojos abiertos mirando al techo. La mamá tampoco se había movido para nada. Esa noche no pude concentrarme en nada más. La imagen de esos niños con los ojos abiertos se me había quedado grabada en la mente. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que la poca luz y el cansancio me habían hecho ver cosas que no eran. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien con esa familia. Los días siguientes empecé a investigar un poco sobre la gasolinera. Le pregunté a algunas personas del pueblo más cercano si sabían algo sobre el lugar. Una señora mayor, que tenía una tiendita como a 10 kilómetros de ahí, me contó algo que me puso los pelos de punta.
Esa gasolinera está construida sobre un lugar maldito, me dijo mientras me vendía unas cosas. Antes ahí había un cruce de caminos muy peligroso. Se perdía mucha gente que pasaba por ahí durante la noche. Cuando construyeron la gasolinera, pensaron que las luces y el movimiento iban a espantar a lo que rondaba por esa zona. Pero parece que solo las atrajo más. ¿Qué tipo de cosas, señora? Pues almas perdidas, muchacho. Gente que se perdió en esos caminos y que nunca encontró la salida. Dicen que la gasolinera es como un faro para ellos, pero en lugar de guiarlos a la salvación, los confunde más. No sabía si creerle o no, pero lo que me había contado explicaba muchas de las cosas extrañas que había visto. El hombre del carro verde, la mujer que golpeaba el cristal, el camionero confundido, la familia extraña. Todos parecían perdidos, como si no supieran dónde estaban o cómo habían llegado ahí. Esa noche decidí estar más alerta que nunca. Si realmente la gasolinera atraía a personas perdidas o a algo peor, quería estar preparado. Pero nada me podría haber preparado para lo que iba a pasar en las siguientes semanas. El problema era que ya no sabía qué era real y qué no. Cada cliente que llegaba me parecía sospechoso. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar. El trabajo se había vuelto una pesadilla constante, pero necesitaba el dinero y no tenía otras opciones de empleo. Además, había empezado a notar que las cosas extrañas no solo pasaban con los clientes. La gasolinera misma estaba cambiando. Las luces parpadeaban sin razón. El radio a veces se sintonizaba solo en estaciones que no existían. Y había noches en que el ambiente se sentía tan pesado que me costaba trabajo respirar. Pero lo peor de todo era la sensación constante de que alguien me observaba. Ya no era solo cuando estaba afuera limpiando las bombas. Ahora sentía esa mirada dentro de la tienda, en el pequeño baño, incluso cuando cerraba los ojos para descansar un momento. Era como si algo hubiera decidido que yo era parte de ese lugar y que ya no me iba a dejar ir. La cuarta semana fue cuando todo empeoró de verdad. Ya llevaba un mes trabajando ahí y había empezado a cambiar. Mi familia me decía que me veía más delgado, más pálido. Mi novia María me preguntaba por qué ya no dormía bien, por qué me sobresaltaba con cualquier ruido. Yo no les podía explicar lo que estaba pasando, porque ni yo mismo lo entendía completamente. El martes de esa semana pasó algo que me hizo darme cuenta de que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba normal. Eran las 11 de la noche, todavía temprano para los estándares de mi turno, cuando llegó un autobús viejo. Era uno de esos camiones que usan para transportar trabajadores a las fábricas. Pintado de azul pero muy desgastado, se estacionó junto a las bombas y bajó el chofer. Era un hombre mayor, delgado, con un sombrero de palma. Me pidió que le pusiera diésel y que revisara las llantas porque venía de muy lejos. Mientras trabajaba en el autobús, pude ver a través de las ventanas que estaba lleno de pasajeros. Había hombres y mujeres de diferentes edades, todos vestidos con ropa de trabajo. Algunos llevaban sombreros, otros gorras de béisbol. Se veían cansados, como si vinieran de una jornada larga. Lo extraño era que ninguno hablaba. No se escuchaba ni un murmullo desde adentro del autobús. ¿A dónde van?, le pregunté al chofer mientras revisaba las llantas. A la fábrica, me respondió sin verme a los ojos. Van a trabajar en el turno de noche. ¿Qué fábrica? La que está más adelante en el camino. Yo conocía bien esa carretera. No había ninguna fábrica en muchos kilómetros a la redonda, solo campos y pueblos pequeños. Se lo dije al chofer, pero él insistió en que sí había una fábrica, que llevaba años llevando trabajadores ahí. Cuando terminé de revisar el autobús, el chofer me pagó y se subió. Antes de irse, algunos de los pasajeros voltearon a verme a través de las ventanas. Sus caras se veían borrosas por el reflejo del cristal, pero pude ver que todos tenían la misma expresión vacía, los mismos ojos sin vida. El autobús se fue hacia el norte, en dirección contraria a Guadalajara. Me quedé viendo hasta que las luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Pero algo me hizo seguir mirando hacia esa dirección, y lo que vi me dejó helado. Como a los 5 minutos, vi las mismas luces del autobús regresando. Venía de vuelta, pero esta vez del sur, como si hubiera dado la vuelta completa.
Pasó frente a la gasolinera sin detenerse, y pude ver que seguía lleno de los mismos pasajeros con las mismas caras vacías. Esperé otros 5 minutos y volvió a pasar, ahora del norte otra vez, y después otros 5 minutos y pasó del sur. El autobús estaba dando vueltas en la carretera, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un circuito sin fin. Esto siguió durante toda la noche. Cada 5 o 10 minutos pasaba el autobús, siempre lleno, siempre con los mismos pasajeros que me miraban a través de las ventanas. Al principio traté de no hacerle caso, pero después empecé a contar cuántas veces pasaba. Fueron más de 30 veces antes de que amaneciera. Cuando llegaron las 6 de la mañana y entró mi reemplazo del turno de día, el autobús había desaparecido. Le pregunté a Joaquín, mi compañero de día, si había visto pasar algún autobús por la mañana, y me dijo que no había visto nada. Esa mañana no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en el autobús y en los pasajeros. ¿Qué clase de lugar era realmente esa gasolinera? ¿Por qué atraía a todas esas personas extrañas? Decidí faltar al trabajo el miércoles. Le dije a don Armando que me sentía enfermo, lo cual no era mentira completamente. Estaba enfermo, pero de miedo, de angustia, de no entender lo que me estaba pasando. Pero el jueves tuve que regresar porque necesitaba el dinero. María me había estado preguntando qué me pasaba, y yo le había dicho que todo estaba bien, pero ella sabía que le mentía. No podía contarle la verdad porque ni yo mismo estaba seguro de qué era real y qué eran imaginaciones de mi mente cansada. Esa noche del jueves fue diferente. Desde el momento en que llegué a la gasolinera, el ambiente se sentía más pesado que nunca. Las luces parpadeaban constantemente, y el radio no dejaba de cambiar de estación solo. Pero lo peor era que podía escuchar voces. Al principio pensé que venían del radio, pero cuando lo apagué las voces siguieron. Eran murmullos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo pero muy bajito. No podía entender lo que decían, pero sonaban tristes, desesperadas. Como a la 1 de la mañana las voces se hicieron más fuertes. Ahora podía distinguir palabras sueltas. Ayúdanos. Estamos perdidos. No podemos salir. Venían de afuera, desde la oscuridad que rodeaba la gasolinera. Salí de la tienda para ver si había alguien ahí, pero no vi a nadie. Solo la carretera vacía y los campos oscuros. Pero las voces seguían, ahora más cerca. Era como si hubiera una multitud de personas invisibles paradas justo al borde de la luz de los reflectores. Regresé corriendo a la tienda y cerré la puerta con seguro. Las voces siguieron durante toda la noche, a veces más fuertes, a veces más suaves, pero nunca se detuvieron completamente. Eran hombres, mujeres, niños, todos susurrando las mismas cosas una y otra vez. Cuando amaneció, las voces se fueron desvaneciendo hasta que desaparecieron por completo. Joaquín llegó puntual como siempre, y cuando le pregunté si había escuchado algo raro en el camino, me dijo que no, que todo estaba normal. Esa mañana tomé una decisión. No podía seguir trabajando ahí. Era demasiado para mí. Le iba a decir a don Armando que renunciaba, que buscara a otra persona para el turno de noche. Ya había aguantado suficiente, pero cuando llegué a su oficina esa tarde para hablar con él, me encontré con que había salido de la ciudad por unos días. Su secretaria me dijo que regresaría hasta el lunes. Eso significaba que tenía que trabajar el fin de semana completo antes de poder renunciar. El viernes por la noche llegué a la gasolinera con la determinación de que serían mis últimas noches ahí. Solo tenía que aguantar hasta el lunes, y después me iría para siempre de ese lugar maldito. Pero la gasolinera tenía otros planes para mí. Esa noche todo estaba demasiado silencioso. No llegó ni un solo cliente en las primeras 4 horas. El radio había dejado de funcionar por completo, y las únicas luces que funcionaban bien eran las de las bombas de gasolina. Las luces de la tienda parpadeaban tan seguido que decidí trabajar solo con una lámpara de mano. Como a las 2 de la mañana empecé a escuchar pasos afuera. No eran los pasos normales de una persona caminando. Sonaban arrastrados, como si quien caminara tuviera problemas para levantar los pies. Los pasos rodearon toda la gasolinera varias veces, pero cada vez que salía a ver, no había nadie. Después empezaron a sonar varios pares de pasos al mismo tiempo.
Era como si hubiera un grupo de personas caminando alrededor de la gasolinera, pero todas arrastrando los pies de la misma manera extraña. El sonido me ponía los nervios de punta, pero traté de concentrarme en otras cosas para no volverme loco. Fue entonces cuando vi las primeras figuras. Al principio eran solo sombras que se movían al límite de la luz. Pensé que eran árboles meciéndose con el viento, pero no había viento esa noche. Poco a poco, las sombras se fueron acercando más, y pude ver que tenían forma humana. Había muchas. Hombres, mujeres, niños, todos parados en círculo alrededor de la gasolinera, justo donde terminaba la luz y empezaba la oscuridad. No se movían, solo se quedaban ahí parados, observándome. Podía ver sus siluetas claramente, pero no sus caras. Era como si tuvieran un velo negro sobre la cabeza, o como si la oscuridad misma les tapara las facciones. Pero sabía que me estaban mirando. Podía sentir el peso de todas esas miradas sobre mí. Me quedé dentro de la tienda con la puerta cerrada, tratando de no mirar hacia afuera. Pero era imposible. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaban, inmóviles, esperando algo que yo no entendía. Pasaron las horas y las figuras no se movían. Seguían ahí paradas como estatuas de sombra. Empecé a reconocer algunas de ellas. Una tenía la estatura y la forma del hombre del carro verde. Otra se parecía a la mujer que había golpeado mi puerta. Había figuras pequeñas que podrían ser los niños de la familia extraña. Cuando empezó a amanecer, las figuras se fueron desvaneciendo lentamente como humo que se lleva el viento. Una por una fueron desapareciendo hasta que no quedó ninguna. Pero yo sabía que regresarían. Cada noche serían más, y cada noche estarían más cerca. El sábado por la noche fue peor. Las figuras aparecieron más temprano y esta vez se acercaron más a la gasolinera. Algunas llegaron hasta las bombas de gasolina, otras se pegaron a los cristales de la tienda. Podía ver sus manos presionadas contra el vidrio, dejando marcas que desaparecían en cuanto apartaba la vista. Esa noche también empezaron a hablar. Sus voces eran como susurros que venían de todas partes al mismo tiempo. Me decían cosas que no quería escuchar. Ven con nosotros, Roberto. Ya eres uno de nosotros. No puedes irte de aquí. Este es tu lugar ahora. Traté de no hacerles caso, pero sus voces se metían en mi cabeza como agujas. No importaba que me tapara los oídos o que pusiera música en mi teléfono. Sus palabras llegaban directamente a mi mente. El domingo fue el último día. Sabía que el lunes hablaría con don Armando y me iría para siempre. Solo tenía que aguantar una noche más. Pero cuando llegué a la gasolinera esa noche, algo había cambiado. La puerta de la tienda estaba abierta, aunque yo estaba seguro de haberla cerrado al irme el día anterior. Adentro, todos los productos estaban tirados en el suelo, como si alguien hubiera entrado y hubiera revuelto todo. Pero no faltaba nada. El dinero de la caja estaba intacto. Limpié el desorden y traté de mantener la rutina normal, pero sabía que esa noche sería diferente. El aire estaba más pesado que nunca, y podía sentir una presencia muy fuerte, como si algo muy grande se estuviera acercando. Las figuras aparecieron antes de la medianoche. Esta vez no se quedaron al borde de la luz. Caminaron directamente hacia la gasolinera y se metieron adentro. Pasaron a través de las paredes como si fueran de niebla. La tienda se llenó de sombras humanas. Estaban por todas partes, de pie entre los pasillos, recargadas en las paredes, sentadas en el suelo. Todas me miraban con sus caras oscuras que no podía distinguir bien. «Es hora, Roberto», dijeron todas al mismo tiempo. «Ya has estado aquí suficiente tiempo». «No», les dije, aunque mi voz salió como un susurro. «Me voy mañana, ya no voy a trabajar aquí». «No puedes irte», respondieron. «Nadie se va de aquí. Todos los que han trabajado en este lugar se han quedado con nosotros». Fue entonces cuando entendí la verdad horrible. Todos los empleados de turno nocturno que habían trabajado ahí antes que yo, estaban entre esas figuras. La gasolinera los había atrapado a todos, uno por uno. Y ahora me tocaba a mí. «¿Qué quieren de mí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que te quedes, que seas parte de este lugar, que ayudes a cuidar a los que llegan perdidos como nosotros cuidamos de ti». Las figuras empezaron a acercarse a mí.
Pude sentir un frío terrible que salía de ellas. Era un frío que no era solo físico, sino que llegaba hasta los huesos, hasta el alma. Traté de correr hacia la puerta, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si mis piernas pesaran toneladas. Las figuras me rodearon completamente y pude sentir sus manos heladas tocándome la cara, los brazos, la espalda. «No tengas miedo, Roberto», me susurraron. «Aquí estarás en paz. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Solo tendrás que esperar a que lleguen otros como tú». El frío se fue metiendo dentro de mí, llenando mi pecho, mi estómago, mi cabeza. Sentí como si me estuviera congelando desde adentro hacia afuera. Mis pensamientos se volvieron lentos, confusos. Ya no podía recordar bien por qué había querido irme de ahí. Cuando amaneció, las figuras desaparecieron, pero yo sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Me miré en el espejo del baño de la gasolinera y vi que mi cara se veía diferente, más pálida, más delgada. Mis ojos tenían una expresión que no reconocía. Joaquín llegó como siempre a las 6 de la mañana. Me saludó normal, pero yo pude ver en su cara que notaba algo extraño en mí. Le dije que todo estaba bien, pero mi voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Ese lunes fui a la oficina de don Armando. Estaba sentado en su escritorio revisando unos papeles. Cuando entré, levantó la vista y me sonrió. «Roberto, qué bueno que vienes, quería hablar contigo». «Yo también quería hablar con usted, don Armando. Dime, ¿cómo te has sentido trabajando en el turno de noche?». La pregunta me confundió. Había ido ahí para renunciar, pero de repente no podía recordar por qué. El trabajo en la gasolinera no estaba tan mal. Era tranquilo, silencioso, y ya me había acostumbrado a los visitantes nocturnos. «Bien», le respondí. «Me gusta el trabajo». Don Armando sonrió más ampliamente. «Me da mucho gusto escuchar eso, porque tengo una propuesta para ti. El empleado del turno de día va a renunciar el próximo mes. ¿Te gustaría quedarte con el turno de noche permanente? Te puedo dar un aumento de sueldo». «Sí», le dije sin pensarlo. «Me gustaría quedarme». «Excelente. Sabía que eras el indicado para ese trabajo». Salí de su oficina sintiéndome extrañamente en paz. Ya no tenía esa sensación de angustia que me había estado molestando las últimas semanas. La idea de trabajar en la gasolinera para siempre no me daba miedo. Al contrario, me parecía natural, como si fuera mi destino. Han pasado 6 meses desde entonces. Sigo trabajando en el turno de noche de la gasolinera. Ya no me asustan los visitantes extraños. De hecho, los espero cada noche. Son parte de mi familia ahora. María me dejó hace 4 meses. Dijo que ya no me reconocía, que me había vuelto una persona completamente diferente. Mi familia tampoco me visita mucho. Dicen que me ven muy cambiado, muy distante, pero yo estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. La gasolinera es mi hogar ahora. Durante el día duermo en el cuartito de atrás que don Armando acondicionó para mí. Durante la noche cuido el lugar y recibo a todos los que llegan perdidos, porque siguen llegando. Gente confundida, familias extrañas, viajeros que no saben cómo llegaron hasta ahí. Yo los atiendo con amabilidad, les doy lo que necesitan y los despido con una sonrisa. Y cuando llega alguien nuevo a trabajar en el turno de día, alguien joven que podría necesitar el dinero extra del turno nocturno, yo siempre me ofrezco a enseñarle el trabajo. Les explico lo tranquilo que es, lo bien que se puede vivir trabajando ahí. La semana pasada llegó un muchacho nuevo. Se llama Andrés y tiene 24 años. Está estudiando y necesita trabajo. Le dije a don Armando que Andrés sería perfecto para ayudarme en las noches más ocupadas. Esta noche Andrés va a trabajar conmigo por primera vez. Le voy a enseñar todo lo que necesita saber sobre la gasolinera, sobre los clientes que llegan, sobre las cosas que se ven y se escuchan durante la madrugada. Le voy a explicar que todo es normal, que no debe tener miedo, que después de un tiempo se va a acostumbrar a todo, y que cuando esté listo, cuando haya trabajado aquí suficiente tiempo, él también va a entender que este es su verdadero hogar, porque nadie se va realmente de la gasolinera. Todos nos quedamos.